Rocío, a la hermana Beatriz también, Alicia, familia Marticolena en Perú. Todavía siguen entrando, todavía vamos a sigan orando que el Señor abra esa vía de internet. Una vez más, nuestra iglesia está en Lawrenceville, Georgia, y nos pueden buscar también a través del YouTube que tenemos ahí, nuestra página en YouTube, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y encontrar algunas prédicas que ponemos ahí. Bueno, esta mañana nuestro mensaje está basado nuevamente en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, y también el capítulo 5 del 1 al 5. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, son los dos últimos versículos del capítulo 4. Y continuamos ahí con el capítulo 5 del 1 al 5. Si lo tienen, digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén? Oremos. Bendito Padre, estamos ante tu presencia, dándote gracias una vez más, Señor, pidiéndote, Padre, tu bendición por estos momentos, por tu palabra, que el Señor, tu Espíritu Santo, tome control en cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que solamente, Señor, hablemos lo que tú, Señor, pones en tu palabra, y que, Señor, lo que tú estás por medio de mí, Señor, utilizándome. Te doy gracias por ese privilegio, Señor. Me humillo delante de ti, reconociendo que no soy nada ni nadie, Señor. Pero gracias por haber mirado, Señor, a tu siervo para servirte. Padre, tu bendición esté sobre todos nosotros en este momento y los que están viéndonos a través del internet. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos dándote gracias. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Como pueden ver, la semana pasada estuvimos hablando de Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15, hablando acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ciertamente, muchos, hay veces por las emociones y por los impulsos, por el temperamento, nos dejamos llevar más por eso que por lo que es el amor de Dios. En esta mañana, nuestro mensaje es el mandamiento de Dios para sus hijos. ¿Cuál es ese mandamiento de Dios? Lo vamos a ver en 2 puntos nada más. Amar a Dios es amar a su hermano. Segundo, y la fe que vence al mundo. Amén. Entonces, en los primeros versículos del 20 al 21, nos habla acerca de el amar a Dios es amar al hermano. Primeramente tenemos que el apóstol Juan, recuerde que cuando está hablando, se está dirigiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Está hablando a todos los que somos hermanos en Cristo.
aún a nuestros familiares, aún a nuestros conocidos, tenemos que amarlo. Porque el Señor dice, no, amemos al enemigo, no solamente a los hermanos, porque ¿qué recompensa tiene si no amas a tu enemigo? Tenemos que amar a todos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver primeramente la definición de ese amor, en la cual menciona una palabra en griego, ágape. Esa palabra ágape en el griego es ayán, así como suena, ayán, en cual se define en tres maneras. Primero, el amor de Dios o de Cristo por la humanidad, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por toda la humanidad, el amor de Dios para con la humanidad. Segundo, el amor cristiano por otras personas o por la humanidad. Cuando Dios nos salva, nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas, ¿no? En ese momento, el Padre, como hemos visto en el domingo pasado, pone de su amor en nosotros para que nosotros también podamos amar a los demás. Y la razón que testificamos, la razón que vamos y llevamos el Evangelio es el resultado, el fruto del amor del Señor en nosotros. ¿Ok? Ese es el resultado. El fruto que pone el Señor es el amor, en el cual nos preocupamos por la salvación de las otras personas, primeramente de nuestras familias, de nuestros familiares, hijos, hijas, ¿no? Hermanos, hermanas, padre, madre. Nos preocupamos porque sabemos, ¿no? La condición, la situación que demanda cuando una persona no cree en Cristo, no cree en el Señor o no quiere recibirlo. Sabemos que es terrible. Le doy el testimonio que hace 2 días estuve hablando con uno de mis hermanos mayores y la manera como él rechazaba al Señor, a Dios. Era tanto esto que me dolía en ese momento escucharlo, la manera como estaba hablando. Pero gracias al Señor que me dio la manera cómo hacerle de que me escuche y comenzó a escucharme. Pero ese es el sentir que tenemos cada uno de nosotros, no solamente por nuestros familiares, ¿no? Sino por aquellos que están en el mundo que aún no conocen. ¿Por qué salimos a repartir tratados? ¿Por qué salimos a compartir la palabra? Justamente por el amor del Señor Jesucristo que ha puesto en nosotros. Amén. Es el fruto del Espíritu que nos da el Señor para que nosotros podamos hablar de sus maravillas, de lo que ha hecho Él en nosotros. Lo más grande en este mundo no es las mansiones que puedas comprar en esta tierra, no es los carros, los aviones que puedas tener. Lo más grande que puedes tener es el sentir de que Dios te ha perdonado tus pecados y que eres hijo de Dios y que vas a poder ir a vivir eternamente a su lado. Eso es lo más grandioso, lo más de valor que puede tener el ser humano. No es las cosas que podamos tener aquí. Todo aquí va a terminar, pero allá en el cielo y después de la muerte sabemos que hay una eternidad. Y esa eternidad una es o estar con Cristo o estar con el diablo, como hemos visto la semana pasada. No hay algo intermedio como por tradiciones y por religiosidad nos han transmitido que después de la muerte todavía tienes opción a salvarte. Después vas a salir de un lugar y Dios te va a perdonar y vas a ir al cielo. Eso no existe en la Biblia. Eso es solamente mitología y mentira del diablo. Mitología porque lo han sacado de la cultura griega, esas cosas de que hay algo en el medio. Pero el Dios habla bien claro en su palabra. O eres tibio, eres frío, o eres caliente. Él no quiere a nadie tibio. O eres frío o caliente. Porque si estás tibio, el Señor te va a vomitar. Te va a reprochar, te va a botar. No puede. Estamos en esta condición de acerca de el amor, del cuidado de aquellos que dicen amar a Dios, pero no aman a su hermano. Cuando dicen no aman, aborrecen a su hermano, lo desprecian. Tenemos que tener cuidado de eso, porque no puede tener el creyente, como llamamos amarguras, esas amarguras que se convierten en raíces de amargura. Primero se siembra y de ahí comienza a echar raíces, ¿no?
Eso es lo que tenemos que tener cuidado y sacar todas raíces de amargura de nuestras vidas antes de que venga el Señor o el Señor nos llame. ¿Ya? Y el Señor está llamando a arrepentimiento. ¿Han visto ahora el sign que está ahí en la banca? No se han dado cuenta, ¿verdad? Así hay gente que no ve, pasamos ahí, están viendo, no pasan de largo simplemente. Pero el creyente tiene que estar atento a todo lo que el Señor está hablando en su palabra, porque de cierto se cumplirá. El mensaje es claro. Si se arrepiente, el Señor perdona. Si no se arrepiente, llega el juicio. Lo que pasa es que nunca la gente escucha algo directa, así, o en forma directa. Siempre se ha predicado y se pone cosas suaves a fin de que venga Cristo, todo está bonito. Pero el Señor ya se cansó de la hipocresía de la gente y del cuerpo de Cristo mismo. Hay cristianos que están andando como si estuvieran en el mundo. Se supone que son cristianos. Ellos piensan de que si viven pecando de esa manera, ellos creen que todavía van a ir al cielo. Que tengan mucho cuidado porque acabamos de leer y de ver el domingo pasado acerca de quiénes realmente son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que vive una vida pecaminosa pertenece al diablo. El que vive una vida dentro de la voluntad del Señor, haciendo obedeciendo a su palabra, ese es el Hijo de Dios. Como hemos visto, que a veces caigamos en pecado es por circunstancias, no porque estamos viviendo una vida pecaminosa, que es diferente. Y como una vez más aclaro, ¿no? Porque había confusión. Dices, todos somos pecadores, aún los cristianos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son pecadores? Somos justificados en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. ¿Ya? En una clase que he tenido en inglés, justamente estaban haciendo esa pregunta, pero todos somos pecadores. No el creyente. Y hemos leído ahí la palabra del Señor cuando habla, somos justificados en Cristo. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 21. Y eso es lo que nosotros tenemos, esa certeza. El mandamiento del Señor que nos da a los que somos hijos de Dios, nos habla que si amamos a Dios, amemos a nuestro hermano. No tengamos nada. Recuerden que les he manifestado a mi hermano, a pesar de todo lo que me dijo, a pesar de todo lo que dijo, le digo, ¿sabes qué? Perdóname si te he ofendido en algo, no quiero tener nada porque no quiero que le pase como pasó con mi otro hermano cuando murió, ni cuando murió mi mamá, que cuando llegaron ahí estaban pidiendo perdón. Ahí no se puede pedir perdón cuando la gente está muerta. Cuando alguien está muerta, ya no hay lugar a perdón. No le puede decir al muerto, perdóname. Ya no te escucha, ya no está ahí. Su espíritu ya regresó a Dios. El alma, no se sabe, depende si entregó su vida a Cristo, se fue al cielo. Si no entregó su vida a Cristo, lamentablemente se fue al infierno. Aunque parezca duro, pero esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. No es mi palabra. Pueden enojarse contra mí, pero yo no tengo nada que ver. Enójate contra Dios si deseas. Allá reclámale. Pero esa es la verdad del Señor. Segundo, la fe que vence al mundo. ¿Cuál es esa fe que vence al mundo? Estamos leyendo los versículos del 1 al 5, ¿no? Primeramente, los que han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 3, 5 y del 8 al 11, habla claramente acerca de un tal Nicodemo, un rabí, un fariseo, doctor de la ley. Estaba hablándole al Señor, se le acercó al Señor Jesús y le dijo, maestro, sé que tú provienes de Dios porque todas las cosas que tú hablas y dices y haces, nadie la puede hacer si es que no proviene de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, sabes mucho, pero si no nacieras de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Versículo 3, Juan 3:3.
Y entonces, el versículo 4 dice, ¿cómo puedo entrar yo al cielo? Tengo que entrar en el vientre de mi madre para nuevamente nacer. Y el Señor Jesús, el versículo 5, le dice nuevamente, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y no naces de nuevo. Siguiendo el fariseo preguntándole, pero ¿cómo es esto? ¿No? Y el Señor Jesús le responde, siendo tú maestro de la ley, doctor de la ley, ¿no sabes estas cosas? ¿Por qué? Porque mayormente los fariseos se dedicaban solamente a imponer cosas a los creyentes, a la gente, al pueblo, cosas que ni ellos cumplían. Y así estamos en este tiempo. Ponemos a los cristianos, a los hermanos, ponemos enseñanzas suaves en la cual no les asegura a los cristianos su salvación. Y por eso hay muchos creyentes que dicen que no saben si van a ir al cielo. Y por eso tenemos esos tratados que hemos sacado de preguntas y respuestas, en la cual convicta a la persona si realmente, o al creyente aún, si realmente es cristiano, como sucedió también en la clase anterior que tuve en inglés, que justamente una de esas preguntas dice, ¿cómo es que yo me voy a ir al infierno? Y digo, no, si no tienes fe, no puedes ir al cielo. ¿Por qué? Porque no andamos no hacemos por obras, sino por fe. La salvación viene por medio de la fe en Cristo, que es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es la fe la que nos salva en Cristo Jesús. Y es por eso que dice, ¿cuál es lo que vence al mundo? Vamos a ver, ¿qué es la fe? ¿No? Nos habla acerca de los que aman a los hermanos, en el versículo 2, también aman a Dios. Es importante de poder mostrar nuestro amor a los hermanos, amor sin interés, sin condición, ¿no? Como vamos a ver, sin que mostrando el amor de Dios sin condición alguna. Tercero, los que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. ¿Verdad? Versículo 3. Si no guardamos los mandamientos del Señor, ciertamente no estamos mostrando que le amamos. Si estamos violando constantemente sus mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Bien simple, ¿verdad? Cuarto, los hijos de Dios tenemos la victoria, es lo que habla el versículo 4, la victoria por medio de la fe sobre el mundo. Leemos versículo 4 del capítulo 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. Por fe es que somos salvos. Por fe es que el Señor puede mover montañas por nosotros. Por fe es que caminamos, no caminamos por vista, como dice las Escrituras en el tiempo de Moisés cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto. La fe es la que nos sostiene. Y por eso sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Eso es lo que nos da la victoria. Podemos en el nombre de Jesús orar y reprender, rechazar las potestades de las tinieblas, a Satanás, ¿no? A todas sus huestes, enfermedades. Por medio de la fe somos salvos. En Santiago capítulo 5, cuando habla, dice, si alguno está enfermo, llamar a los ancianos de la iglesia, orar por ellos, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si ha pecado, serán perdonados sus pecados. Es todo a base de la fe la que nos sostiene. ¿Y cómo obtenemos la fe? Cuando nos involucramos en las Santas Escrituras, cuando tenemos esa comunión con el Señor en oración, leyendo su palabra, alabanzas en nuestro corazón. Eso es lo que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma se fortalece, de manera de que no es fácil para el diablo tentarnos, porque si viene a tentarnos podemos rechazarlo, tenemos más fortaleza para rechazarlo. Pero si no leemos las Escrituras, si no oramos, si no escuchamos alabanza, ciertamente el mundo nos distrae, va poniendo el mundo sus cosas en nosotros y está nuestra debilidad y por eso caemos en pecado.
Tenemos que estar constantemente. Y déjeme decirle una vez más, no en los años que tú tengas de cristiano, 25, 30 años o 20 años, 40 años, lo que sea. No creas porque tenga esa cantidad de años ya tú estás bien, el diablo no te va a hacer nada. El primer día, en el momento que tú digas que, porque tienes experiencia, en ese mismo día estoy seguro de que te va a caer un juicio y te va a caer una prueba donde vas a caer en pecado. Porque no eres tú quien tiene la fortaleza, es Dios que nos da la fortaleza, es Dios que nos mantiene. Estamos en la mano de Dios. He visto muchos siervos caer por eso, por ese statement que han hecho, por esa declaración. No, yo ya tengo experiencia, yo estoy ungido, no. Recuerden que en el segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo, siendo un tremendo siervo de Dios, ¿qué es lo que sucedió con él? Cuando dice el aguijón en la carne. Cuando él dice, se exaltó de sobremanera. Algunos enseñan que fue por la enfermedad a consecuencia del apedreamiento que él tuvo en el libro de Hechos, capítulo 14, donde quedó medio muerto, fue lastimado todo. Entonces, ciertamente el apóstol Pablo tenía problemas de vista. Pero el aguijón no era la vista, no era la enfermedad de la vista, era de lo que se había exaltado sobremanera. ¿Y quiénes fueron los responsables? Dice, ustedes me obligaron a eso. Cayó, lo hicieron entre la misma congregación, los mismos hermanos, exaltaron al apóstol Pablo y él se dejó llevar en ese momento, no pudo discernir, el diablo lo cegó en ese momento, no lo hizo ver lo que estaba aconteciendo y ahí es donde vino su aguijón. Y cuando él clamó al Señor que la librara, el Señor que le dijo, 3 veces le he pedido a Dios que me librare del aguijón. Y el Señor que le dijo, bástate, mi gracia. Por la gracia somos salvos del Señor, ¿no? Por la gracia podemos ser sanados. Por la gracia de Dios somos perdonados, ¿no? Y por medio de la fe. Todo está a base de la fe. No puede ir separado. El amor y la fe no pueden ir separados. ¿Ok? Los que por fe hemos nacido de nuevo, somos los hijos que tenemos la victoria. ¿Ok? Por último, los que creemos con fe que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? ¿Recuerdan Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37? Estaba Felipe, le había anunciado al eunuco acerca de Jesucristo, del Evangelio. Y en el versículo 36, cuando llegaron a una cierta agua, como estaban en el desierto, el eunuco que le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue la respuesta gloriosa que dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y en ese momento lo bautizaron, ¿no? Lo bautizó y el Espíritu Santo vino sobre Felipe y se lo llevamos porque tiene que trabajar ahora en nosotros. No hay descanso para los demás. Tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Ya? En conclusión, mostremos nuestro amor a Dios a quien no vemos, amando a nuestros hermanos a quienes vemos. Segundo, la victoria que tenemos sobre el mundo es nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a ponernos de pie para ahora. No. Amado Padre, te amo.
These are Roy Perez.